Bien, hermanos, pues en esta tarde vamos a ir a un texto, uno de los textos clásicos en Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 2. Y vamos a estar leyendo ahí de los versículos 8 al 20. Es una de las porciones mayormente conocidas en estas fechas, que se predican o traen a memoria y nos ayudan a poder enfocarnos en este evento trascendental del nacimiento de Jesucristo, el Hijo de Dios. Lucas capítulo 2, versículo 8 al 20. Le voy a dar lectura. Dice: en la misma región había pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Porque les ha nacido en la ciudad de Belén, les ha nacido en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Hallarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres en quien Él se complace. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Cuando lo vieron, dieron a saber lo que les había dicho acerca de este niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores. Pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. Y los pastores que se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como les habían dicho. Cuando estaba estudiando este pasaje y estaba preparándome para compartirlo, no pude evitar que mi mente viajara a través del tiempo y traer una memoria cuando yo era adolescente, ya hace mucho tiempo. Estaba yo en la escuela primaria y recordaba en una ocasión que mi mamá, al llegar a casa, nos preguntó a mi hermano más pequeño y a mí si había llegado el cartero y había tocado la puerta y dejado una carta para ella. En ese tiempo, pues no había celulares, no había teléfonos. El uso doméstico del teléfono, pues era un privilegio que pocas familias se podían dar. Mi madre estaba ansiosa y preocupada al mismo tiempo por saber qué había pasado con una situación familiar en Durango. Nosotros estábamos en Tijuana, en Rosarito, y mi mamá estaba preocupada por una situación familiar que estaba sucediendo en Durango. Ella estaba ansiosa de recibir una carta y fue tal la ansiedad de mi madre para esperar tanto esta carta que despertó, nos cautivó la atención a mi hermano más pequeño y a mí. Que cada vez cuando ella llegaba del trabajo, después de que pasaron unos días y ella preguntaba acerca de la carta, cuando ella regresaba del trabajo, ella inmediatamente preguntaba si había llegado el cartero y se había entregado la carta que tanto esperaba. De tal manera que nosotros, mi hermano y yo, el más pequeño, en una ocasión escuchamos el silbato del cartero, nos entregó la carta y esa tarde nos subimos a la barda de nuestra casa para esperar cuando llegara mi mamá.
y correr hacia ella y entregarle la carta que tanto ansiosamente esperaba. Y cuando la vimos llegar, corrimos hacia ella y le entregamos la carta. Mi madre enseguida entró a la sala y leyó esa carta en silencio. Y como ella se dio cuenta que tanto mi hermano más pequeña como yo también queríamos enterarnos de las noticias, ella, después de leer esa carta, sonrió y nos leyó la carta a mi hermano y a mí, y supimos que las cosas que tanto le preocupaban y que quería ansiosamente recibir noticias se habían resuelto. Y nos gozamos por esas buenas noticias. Nos gozamos por esas buenas noticias, y de hecho, después de que nos leyó la carta, mi mamá nos preparó uno de los mejores postres que ella preparaba a mí y a mi hermano. La espera de Israel no se puede comparar con la espera de mi madre esperando esta carta de buenas noticias. El pueblo de Israel esperó mucho más tiempo por la venida del Mesías. Y en esta tarde el sermón es titulado Gloria en las alturas. Hay un título que puso un título ahí en latín que es Gloria in excelsis Deo, que simplemente significa gloria a Dios en las alturas. Entonces, el primer punto que quiero tratar acerca del nacimiento de Jesucristo es que este nacimiento de Jesús son buenas nuevas de gran gozo. Dice este relato bíblico que los pastores de Israel que cuidaban los rebaños en medio de esa noche oscura, ellos estaban a la espera del cumplimiento de una promesa que era la esperanza y el consuelo del pueblo de Dios. La promesa de la llegada de un Mesías prometidos que Dios les hizo a los patriarcas, que todos los profetas del Antiguo Testamento proclamaron, y esta promesa era ansiosamente esperada, y las expectativas en el pueblo de Dios por la venida de este Mesías iban en aumento en el pueblo. Su atención estaba enfocada en ese Mesías que vendría a rescatarlos de la opresión y a devolverles su soberanía nacional. Estos pastores que cuidaban sus rebaños, quizás es posible que durante las vigilias de la noche, estando ahí pastoreando sus rebaños, es posible que ellos también estuviesen meditando en esta promesa y quizás conversando entre ellos de esta promesa, cuando de repente aparece el ángel del Señor. El ángel del Señor se les presentó, y la gloria de Dios les rodeó con resplandor y tuvieron gran temor. Si te puedes imaginar esa escena, en medio de la oscuridad de la noche, en medio de un montón de ovejas, de rebaños de ovejas y varios pastores del pueblo de Israel, que de repente se aparece un ángel y la gloria de Dios les rodee, esa escena es aterradora. Porque el resplandor de la gloria de Dios alumbró en esa noche oscura, tal como el sol de mediodía, y esos pastores tuvieron gran temor. Pensaron que en ese mismo instante iban a ser fulminados, consumidos por la gloria, la manifestación de la gloria de Dios. Pero el ángel les dijo, no teman. El ángel les dijo, no teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Imagínate estas palabras que hace el ángel a estos pastores. Estas palabras de no temer, no tengan temor, porque el Dios de Israel ha venido para librarlos y para salvarlos. El Dios de Israel ha venido para librarlos y para salvarlos.
porque les ha nacido un Salvador que es poderoso para salvar. Esas fueron las buenas nuevas. Les ha nacido hoy el Salvador, Cristo el Señor. La espera, después de 400 años que se cerró el Antiguo Testamento, esta espera por 400 años, Dios cerró completamente. No habló absolutamente por medio de ningún profeta. No había quien hablara de parte de Dios. 400 años de silencio, y de repente Dios rompe ese silencio y manda un evangelista angelical para anunciar las buenas nuevas que el Mesías ha nacido. Para anunciar al pueblo de Dios que esperaba ansiosamente la promesa de la llegada de este Mesías, que el tiempo de espera ha terminado, que Dios ha cumplido su pacto, que Dios ha provisto al Mesías. Y estas noticias fueron de gran gozo para todo el pueblo de Dios. Y de aquí quiero extraer mi primera aplicación para nosotros hoy. El Evangelio, que prácticamente significan buenas nuevas. El Evangelio, las buenas nuevas, no fue enviado únicamente para el gozo de la nación de Israel, sino también fue enviado a los gentiles, a pecadores como nosotros, para que esas buenas nuevas del Evangelio produzcan también en nosotros gran gozo en nuestros corazones. Yo estoy seguro que todos los que estamos aquí hemos recibido noticias que han provocado el gozo de nosotros, que provocaron el gozo y alegría entre nosotros. No sé, a lo mejor la primera vez que te dieron la noticia, cuando te dieron la noticia que te ibas a convertir en papá o en mamá o en abuelo o abuela la primera vez, ¿te llenaste de gozo? Claro que sí, porque es una gran noticia. O quizás alguien de aquí haya tenido la fortuna de que alguien le dio la buena nueva de que le dijo, ¿sabes qué? Te sacaste un viaje todo pagado. ¡Wow! Esas sí son buenas nuevas de gran gozo. Pero el gozo que experimentaron esos pastores en esa noche era un gozo que viene del cielo. Un gozo que no es de este mundo. Un gozo que es exclusivo para aquellos que conocen y han recibido a Cristo, a ese Mesías prometido, y han sido trasladados al reino de Dios, que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ese gozo es un gozo que no lo pueden apagar las circunstancias, porque no depende de las circunstancias. Y déjame decirte algo en esta tarde. Muchos se pasan la vida buscando este tipo de gozo. Yo inclusive hubo un tiempo en mi vida que es muy oscuro, en que yo estuve buscando un gozo en las drogas, en el alcoholismo, un gozo en los excesos que jamás lo encontré. Y muchos se pasan la vida buscando este tipo de gozo, el gozo celestial en las cosas terrenales, en las cosas pasajeras, en cosas materiales, en los excesos pecaminosos, alcohol, placer, etc. En esta Navidad habrá personas que estén buscando ese gozo, o habrá personas que solamente el gozo circunstancial les va a durar simplemente la Nochebuena, y para la Navidad ya ese gozo fugaz se les fue. Déjame decirte algo, querido amigo, que estás aquí sin Cristo. Nunca conocerás la plenitud del gozo celestial que Dios da a menos que recibas a Jesucristo como tu Salvador y tu Señor. Y Él
a partir de ahí, Él se convierta en el origen y la fuente de tu gozo y de tu alegría. Yo estoy seguro que cuando nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro suficiente Salvador, pudimos clamar como el salmista en el Salmo 30, 11 y 12, que dice: tú has cambiado mi lamento en danza, has desatado mi ropa de luto y me has ceñido de alegría para que mi alma cante alabanzas y no esté callado. Estoy seguro que en el momento en el que experimentamos la salvación, el gozo celestial, el gran gozo que prometen estas buenas noticias, resurgió de nuestro corazón. Y nuestra tristeza se convirtió en baile. Y fuimos ceñidos de alegría y nuestra alma se gozó de tal manera que pudiésemos cantar, alabar a Dios de nuestro corazón. Pero también déjame decirte, amado hermano que estás en Cristo, que en estos días de celebración también tenemos que tener cuidado en no poner la vista en las cosas que compiten con el gozo que Dios nos da en Cristo Jesús. Estos ídolos que se levantan entre nosotros, que quieren seducirnos y destronar a Cristo de nuestros corazones. Cristo debe de convertirse cada día en la vida del creyente en el origen y la fuente del gozo y de nuestro deleite en todo tiempo. Y eso me lleva a mi segundo punto, que habla acerca de que el nacimiento de Jesús exalta la gloria de Dios. Dice que este ángel se presentó delante de ellos y les dijo: no teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Cuando el ángel terminó de darles este anuncio a los pastores, también les da una señal. Hallarán un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y de repente, de nuevo, hermanos, en la escena aparecieron multitud de ángeles, multitud de ejércitos celestiales. Estos ejércitos celestiales que en ocasiones estaban unidos en el santuario celestial, alabando a Dios constantemente delante de su trono, diciendo: al que está sentado en el trono, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder. Estas huestes angelicales que estuvieron presentes en la creación, cuando Dios formó los planetas y los puso a girar en el espacio, dice que cantaban junto las estrellas del alba, y todos los hijos de Dios gritaban con gran gozo. Pero cuando Dios se levantó de su trono y decidió condescender a la tierra y nacer como un bebé pequeño, una gran multitud de ejércitos celestiales extendieron sus alas para descender y ser testigos del más extraordinario e impresionante despliegue de la gloria de Dios en el nacimiento de Jesucristo. Millares de ángeles celestiales ofrecieron la más alta y suprema alabanza al más elevado acto de amor y bondad que magnifica la gloria de Dios, el creador del universo, el eterno Dios que se encarnó. Y esos millares de coros angelicales cantaron: gloria a Dios en las alturas, gloria en excelsis Deo, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres en quien Él se complace. Yo quiero que
hagamos una pausa y tratemos de contemplar esa escena. Tratemos de ver esa escena. Ese cántico de los ángeles, amados hermanos, que exalta la gloria de Dios por tan asombrosa salvación, ¿no conmueve tu corazón y llena tu corazón de felicidad en esta mañana? Este canto de los millares de ejércitos celestiales glorificando a Dios en las alturas por tan grande salvación, por tan asombrosa salvación de pecadores, ¿no conmueve tu corazón y te llena de alegría y de felicidad? Cuánta sabiduría hay en ese canto, en un pequeño verso. Cuánta sabiduría, cuán grande amor, cuán grande poder, que la segunda persona de la Trinidad se desvista de su gloria y se vista de humanidad. Es lo que dice Juan el Evangelista en su Evangelio en 1:14. El Verbo se hizo carne y exhibió su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y de aquí quiero extraer también otro principio que podemos aplicarlo a nosotros. Amados hermanos, este prorrumpir de alabanza y adoración de los ejércitos celestiales que son movidos a darle la gloria a Dios por tan asombrosa redención de pecadores, es un ejemplo para todos nosotros los que hemos abrazado la redención. Pero también es un recordatorio. Es un recordatorio de la razón y el propósito definitivo por el cual fuimos redimidos, perdonados, adoptados como hijos de Dios, escogidos y predestinados en Cristo. Todos esos beneficios de nuestra salvación son para la gloria de su nombre, para la alabanza de su gloria, para la alabanza de la gloria de su gracia, como dice Efesios. Amados, somos llamados en todo tiempo. Somos llamados en todo tiempo, en toda estación del año, en todo lugar, a que nuestras vidas proclamen y extiendan la gloria de Dios para que otros conozcan al Dios que se encarnó y vino a salvar lo que se había perdido. Eso me lleva a mi tercer y último punto, que es: el nacimiento de Jesús establece la paz entre Dios y sus redimidos. El pueblo de Dios vivía bajo la tiranía del Imperio Romano, sometidos a una cruel y despiadada opresión. Y había suficientes razones para que el pueblo de Israel no tuviera paz. Había suficientes razones para que este pueblo no tuviese y experimentara la paz. No tenían paz nacional porque estaban cautivos en su propia tierra. Ni tampoco tenían paz espiritual porque estaban dirigidos por una élite religiosa que estaba espiritualmente corrupta. Y este Mesías prometido, Él vendría a establecer la paz tan anhelada por Israel. Así lo anunciaban los profetas, lo que acabamos de cantar hace rato en Isaías 9:6. Porque un niño les es nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Él es el príncipe de paz tan anheladamente esperado por la nación de Israel. Y las circunstancias que vivimos en el mundo actual quizás son similares a las que vivía el pueblo de Israel. Quiero hacer una pregunta retórica en esta hora. ¿Qué es lo que ves en el mundo
¿Qué es lo que tú ves en el mundo de hoy? Déjame decirte que yo veo a un Dios deshonrado y olvidado, veo sistemas religiosos e ideologías corruptas inspiradas en el mismo infierno que arrastran a las multitudes a la condenación. Veo a un mundo inclinándose en adoración a sus ídolos modernos. Veo una raza humana persiguiendo el poder, las riquezas y la vanidad de la vida. Veo la tiranía y la guerra reinando entre las naciones y entre los hombres. Y en medio de este mundo, que este hombre busca la paz para con sus semejantes y vivir tranquilo. Veo un hombre desesperadamente, o veo a un mundo desesperadamente buscando la paz entre una nación y otra, buscando soluciones a sus problemas bélicos. Sin embargo, paradójicamente, ese mismo hombre que busca la paz es el mismo que es el generador de conflictos y violencia. Qué contradicción, ¿verdad? Qué contradicción. Buscando la paz, pero a la vez generando conflictos y violencia. En la actualidad, hay docenas de tratados internacionales en proceso para impedir que los países se preparen para ir a la guerra. Sin embargo, tú y yo sabemos que la historia nos ha enseñado que todas estas alianzas de paz entre las naciones nunca han traído la paz que tanto anhela el hombre. Por una razón que nos dice la Escritura. Santiago habla de eso. Santiago dice que esas guerras, que esos conflictos entre los hombres vienen de las pasiones torcidas que combaten en sus corazones. Ahí está el verdadero conflicto. Ahí está el verdadero conflicto y las guerras entre la humanidad, entre los hombres. Y este príncipe de paz prometido, él no venía a establecer una paz política que tanto ansiaba la nación de Israel, sino que este Mesías vino para sembrar la paz en el corazón del hombre y poner fin a la enemistad entre los enemigos de Dios, que estaban en rebeldía y en franca guerra contra Dios, para conducirlos por el camino del arrepentimiento y la reconciliación con Dios por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, donde Cristo fue herido por nuestras rebeliones, Cristo fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, y el castigo de nuestra paz cayó sobre él. Cristo nació con una misión. Para esto nació y vino Cristo, para poner fin a la enemistad y reconciliarnos con Dios. Eso es lo que estamos recordando en estas fechas. Y eso es lo que nos dice la Escritura. Romanos 5:1, por tanto, habiendo sido justificados, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Paz para con Dios. Paz para con Dios. De manera que ya podemos nosotros decir como el salmista, clamar como el salmista, el resultado de esta paz, de que nuestros pecados hayan sido perdonados. El salmista en el 32:1 dice: cuán bienaventurado, cuán bendecido, cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cuyo pecado ha sido cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien Dios no inculpa de pecado. Esa es la
la paz que Dios ofrece, el poder perdonar nuestros pecados. Esa es la paz que es incrustada en el corazón del hombre, la paz que viene del cielo, la paz que viene de Dios, en el que podemos saber que estamos a cuentas con Dios. Cristo es nuestra paz, amados hermanos. Cristo es nuestra paz. Gloria a Dios en las alturas, porque tenemos gozo, porque tenemos una vida ahora que apunta para la gloria de Dios, y tenemos también la paz de Dios en nuestros corazones. Pero también quiero traer una aplicación más para nuestras vidas. Es posible que en estas fechas, más de uno de los que están aquí, es posible que alguien de los que están aquí esté afanado, preocupado por alguna situación. Y déjame decirte que eso es normal. A mí me sucede. Yo también me preocupo. Yo también me afano por muchas situaciones. Eso podemos decir que eso es normal, en cierta medida. Porque si esa preocupación y ese afán te está robando la paz de Dios, esa preocupación se ha convertido en una preocupación pecaminosa, porque ya no estoy confiando en Dios. Isaías dice en el 26:3, al de firme propósito, tú guardarás en perfecta, en completa paz, porque en ti confía. ¿Te das cuenta que esta paz que Dios da no tiene nada que ver con las circunstancias? Es una paz que ha sido sembrada como una semilla en nuestros corazones. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero también nosotros muchas veces ponemos nuestras vistas de estar confiando en Dios y ponemos nuestra vista en las circunstancias. Y esa paz es reducida a incredulidad, a desconfianza. Amigo que estás aquí sin Cristo, la paz de Dios no se puede encontrar en ninguna parte excepto en Cristo. No encontrarás la paz permanente y verdadera hasta que este príncipe de paz reine en el interior de tu corazón. Entonces experimentarás la plenitud de la paz de Dios. Volviendo a la narración, cuando los ejércitos celestiales regresaron al cielo para reincorporarse de nuevo a la alabanza y la adoración delante del trono de Dios en los cielos, los pastores caminaron a prisa y llegaron hasta Belén y encontraron al niño acostado en un pesebre. Wow, esa escena debe haber sido impresionante. Encontraron al niño, al Mesías prometido, acostado en el pesebre. Allí ya no había más gloria que pudiera rodearlos, como cuando le dieron el mensaje de las buenas nuevas. Ellos no vieron a este niño envuelto en pañales hechos de púrpura y lino fino, ni durmiendo en una cuna de oro. El niño descansa en un pesebre donde comen los animales, no en un palacio real. El bebé no tiene una corona de oro sobre su cabeza. Los pastores simplemente ven a un niño pequeño, envuelto en pañales ordinarios. Ese pequeño bebé era su Salvador, su Mesías y Dios, que se despojó de su gloria, que nació con la misión de dar su vida en rescate por los perdidos. Este es el mensaje de Navidad, hermanos. Este es el mensaje de Navidad, el regalo de Navidad para nosotros. Nos ha nacido
nos ha nacido un Salvador que es Cristo el Señor. No fue algo que ninguno de nosotros estuviésemos buscando, ni ninguno de nosotros lo merecíamos, ni lo habíamos ganado. Lo recibimos como un regalo que nos fue dado. ¿Para quién? Para aquellos, dice, en el que Él se complace. Y paz en la tierra en aquellos en el que Él se complace. ¿Te das cuenta que el Cánticos de las huestes celestiales exalta la gracia de Dios? Exalta la gracia de Dios que en su complacencia soberana ha elegido a algunos para que repose su favor inmerecido. Los pastores de ovejas, ellos, después ver lo que se les dijo por medio de estos ángeles, después de ver el cumplimiento de este anuncio, estos pastores de ovejas se convirtieron en los primeros evangelistas que dieron a conocer esta noticia. Compartieron las buenas noticias del nacimiento de Cristo. Dice el texto, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño y oído. Dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y el versículo 20, que con eso quiero terminar. Mira cómo dice el versículo 20. Y los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto. Eso, hermanos, es lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer en esta noche. En esta noche buena y en Navidad y todos los días de nuestras vidas. Salgamos de aquí, hermano. Vayan a sus casas, con sus familiares, con sus amigos, con sus vecinos, y díganles todo lo que el Señor ha hecho, y eso hará la diferencia en esta Nochebuena o en esta Navidad a quien Dios te ponga enfrente para tener la oportunidad de compartirles el Evangelio. Salgamos de aquí como estos pastores, vayamos y contemos. Regresemos adorando y alabando al Señor y contemos todo lo que Él ha hecho. Vamos a ponernos de pie un momento, hermanos, para entonar un canto que precisamente habla acerca de esto, de Gloria in excelsis Deo, gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres en el que Él se complace.